Muy bien. Espero que estén avanzando, jóvenes. Voy a activar el foro el día de hoy y voy a ver si también se envió la guía de problemas para la segunda unidad, la guía de problemas sugeridos, más tarde. Les pedí también, jóvenes, que estuvieran revisando los videos. Se supone que ya estaban viendo el video de lo que es temperatura. Vamos a ver ahí algunas cosas importantes de esos temas de temperatura. Y vamos a abarcar también temas como calor en estas próximas clases. Muy bien, jóvenes. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos a iniciar hablando un poco de temperatura y expansión térmica. Muy bien. ¿Qué ven en sus monitores, jóvenes? El capítulo 17 del libro. El libro, temperatura y calor. Vamos a iniciar con ese, jóvenes. A la parte de calor le vamos a dar un tiempo considerable porque es un tema a veces un tanto pesado. Primero demos los conceptos básicos de lo que es temperatura. Empecemos por ahí, jóvenes, temperatura. Aunque realmente cuando hablamos de temperatura, automáticamente solemos pensar en calor. Aunque están asociados de alguna manera, no son la misma cosa, jóvenes. De hecho, la temperatura, cuando hablamos de temperatura, jóvenes, lo que estamos describiendo es un valor a través del cual hacemos una relación y nos podemos de alguna manera imaginarnos qué tan frío o caliente está algo. Esa es la idea cuando hablamos de temperatura, jóvenes. Relacionar lo que es ese calor, relacionar lo que si es caliente o frío a través de un número. Por eso es que solemos confundir esos dos términos, aunque la temperatura, jóvenes, es una unidad de medida básicamente que nos indica un valor de una situación representativa del clima, por así decirlo. ¿Ok? Y más antes vamos a ver que el calor, jóvenes, es una definición más directa de lo que es energía. Un tipo de energía la cual se está transfiriendo de un punto a otro y la que también está directamente relacionada con temperatura. De hecho, chicos, nosotros solemos entender básicamente por nuestro sentido del tacto qué tan caliente o qué tan frío está algo, partiendo de la idea básicamente del número, mejor dicho, del número establecido a través de la temperatura. Por ejemplo, para ustedes unos 38 grados Celsius es caliente, frío, normal. ¿Qué sería para ustedes esa temperatura? Una temperatura ambiente de 38 grados Celsius. Es un término caliente, de hecho muy caliente para el sentido del tacto y tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, partamos de un ejemplo, jóvenes, un poco más interesante. Por ejemplo, ¿quiénes están afuera de Tegucigalpa en este momento? Yo. ¿Quién yo? Carlos. Carlos, ¿dónde está Carlos? Comayagua. Comayagua. ¿A qué temperatura está Comayagua ahorita? Carlos. Permítame. Ahorita no debería estar tan caliente, ¿no? Un poco fresco. A 23. 23, estamos casi igual, aquí estamos a 21 aproximadamente. ¿Alguien que jóvenes que esté en otra zona o solamente es Carlos en Comayagua? Ok. Aquí quiero llegar con esto, jóvenes, a lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros somos de una zona algo cálida, bueno, Comayagua de hecho llega a tener temperaturas algo elevadas comparadas, por ejemplo, con Tegucigalpa o ahí mismo, comparada ahí con Ciguatepec o con la misma Esperanza. Ahora, para una persona, jóvenes, eso es relativo. Si una persona que está acostumbrada a un clima cálido
viaja a un clima frío, obviamente siente el impacto de inmediato, o viceversa. O una persona que está acostumbrada a un clima más agradable, más frío, y va a una zona cálida, pues se va a sentir esa diferencia. ¿A qué hago referencia a eso, jóvenes? Que eso de decir qué tan caliente o frío está algo es muy relativo, también depende de las circunstancias o de los materiales propiamente dicho. Por ejemplo, una temperatura de 200 grados Celsius para un material como el estaño es una temperatura considerada elevada para él, cuyo punto de fusión es 300 grados Celsius aproximadamente, 300 y algo. Ahora, esa misma temperatura para el aluminio podría significar muy poco, porque el aluminio funde a 660. No digamos el cobre, que funde a 1000 y pico, y el acero todavía, o el hierro, que funde a 1400. ¿Ok? ¿Entienden, jóvenes, lo que estoy hablando? Bien, negro. ¿Ok? Al fin y al cabo, la temperatura es algo relativo. Sin embargo, nosotros sabemos o entendemos de alguna manera cómo esa temperatura, jóvenes, afecta nuestros sentidos, y en el caso de nuestra sensación podemos darnos cuenta de qué tan importante suele ser ese término de lo que es el valor de la temperatura. Ahora, nosotros en nuestro país, jóvenes, la temperatura la medimos ¿en qué escala? Generalmente, ¿en qué escala estamos trabajando, jóvenes? ¿Qué unidad de medida usamos para la temperatura? El famoso Celsius, ¿ven? También conocido como grados centígrados. Ya vamos a hablar de ellos. Es lo más familiar que tenemos. Sin embargo, no es la única unidad a la cual estamos sometidos. También podemos hablar de Fahrenheit, que es del otro sistema. Pero les aseguro que yo si les pregunto cuál es la temperatura del cuerpo humano en escala Celsius, la temperatura normal, ¿cuánto me dirían? Jóvenes, ¿cuál es la temperatura a la que se supone? 37 grados. ¿Están de acuerdo todos que aproximadamente 37 grados Celsius o centígrados, como quieran llamarlos? Bueno, Celsius, vamos a llamarlos Celsius. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Ahora, y si les pregunto en Fahrenheit, sin ver nada, automáticamente me lo podrían decir. Es más complicado, ¿no? Sin embargo, eso es parte de lo que estamos viendo ahora. Bueno, jóvenes, veamos una definición ya más formal de la temperatura. Y decimos que la temperatura es una idea cualitativa de qué tan caliente o frío es algo, aunque esto, jóvenes, es basado en el sentido del tacto. No es realmente un concepto muy científico, sino más que todo un concepto propiamente de la vivencia que tenemos nosotros como seres humanos. Ok, realmente la temperatura, jóvenes, se relaciona, dice, con energía cinética. Se relaciona con energía cinética de las moléculas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en otro capítulo, jóvenes, que vamos a estudiar también en esta unidad. Ahora, esa temperatura, jóvenes, esta temperatura, la cual medimos a través de alguna escala, por mucho tiempo se han ido utilizando diferentes tipos de medidores, conocidos como termómetros. En la actualidad, jóvenes, se conocen muchos tipos de termómetros. Bueno, en su momento, jóvenes, uno de los termómetros más antiguos y utilizados era el termómetro de mercurio o también de etanol. Un termómetro muy bueno, muy eficiente, que daba buenos resultados, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía este termómetro? Como el mercurio es líquido, de hecho es un metal líquido, a diferentes variaciones de temperatura, o mejor dicho, a diferentes variaciones de energía, ¿ok? Él se dilata, provocando, jóvenes, que suba y que a través de un sistema graduado vaya originando algunos valores. Ahora, la escala centígrada o Celsius, con el nombre más correcto, es una escala, jóvenes, que se basó en el agua. De hecho, jóvenes, también la escala Fahrenheit también tiene su base en lo que es el agua. Estamos pensando por el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Vamos a hablar un poco de ellos. Jóvenes, ¿qué tipo de termómetros, aparte del de mercurio o etanol, conocen actualmente ustedes? A ver.
Jóvenes. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, sí se escucha. Yo no le escuché, ingeniero, lo que preguntó, lo que dijo. ¿Qué tipos de termómetros conocen? Me imagino que el normal, no sé cómo se llama, ingeniero, el que toma la temperatura a uno cuando tiene calentura o para saber cómo la temperatura corporal del cuerpo. No me acuerdo cómo se llama. Han sido los que uno utiliza, los de contacto, ¿no? Que actualmente hay unos digitales. ¿Qué otros más, jóvenes? De mercurio. No, el de mercurio es el que estábamos hablando. Es el tradicional. ¿Qué otro termómetro o aparato, jóvenes, han visto ustedes para medir temperatura? La cinta. Hay unas cintas que se utilizan, jóvenes, que se dilatan también. Es un tipo de fluido también. Jóvenes, se han fijado ahorita que debido al COVID se han utilizado también unas como pistolitas que miden la temperatura, pero esa temperatura es más corporal, va más superficial, pero sirve también como medidor de temperatura. ¿Se han fijado, chicos? Sí. Sí. Hay otros que son arteriales. ¿Perdón? Termómetros láser, lo que hacen es un punto láser, detecta la zona infrarroja y mide, no es exactamente lo mide como lo mediría un termómetro normal, pero es ¿por qué? Por el tipo de aplicación. Vamos a ver, jóvenes, qué es lo que realmente un termómetro, en el caso de los termómetros base, como los termómetros de mercurio, vienen los termómetros de gas, que son los más eficientes. Ya vamos a ver después cuando veremos la escala Kelvin. Los termómetros, jóvenes, realmente cuando uno mide, vamos a suponer que uno quiere medir, jóvenes, la temperatura que tiene el café. Pero ojo, el café dentro de la taza, olvidemos de la taza, el café. Miren, un cafecito que generalmente está caliente. Si yo quiero medir la temperatura, voy a introducir un termómetro, miren, en el mismo, el cual en algún momento va a empezar a subir y se va a detener en algún punto. Cuando se detiene en ese punto, jóvenes, es cuando uno toma la lectura de cuál es la temperatura del, ojo, escuchen bien, jóvenes, del café. Hay un término, jóvenes, que se conoce como transferencia de energía. Durante este proceso, jóvenes, se está transfiriendo energía. ¿Ok? Se está transfiriendo energía entre el termómetro y el café. La pregunta es, ¿quién le da energía a quién? ¿O de dónde a dónde se transfiere la energía? ¿Ok? ¿De dónde a dónde cree que se transfiere energía, jóvenes? ¿Quién transfiere energía? ¿El café al termómetro o el termómetro al café? ¿Y por qué? ¿Jóvenes? El café al termómetro. ¿Por qué? Porque siempre en un sistema así que involucre temperatura, se pasa del que tiene mayor temperatura que tiene temperatura más baja. Muy bien, usted parece que sí estuvo leyendo, ¿verdad? Viendo los videos. Sí, sí, no? lo vi. Ok, Sí. eso es excelente. Muy bien, joven. Eso es correcto. La transferencia de energía se da del objeto que tiene mayor temperatura hacia el objeto que tiene menor temperatura. Mucho cuidado. Eso no ocurre, eso no quiere decir, jóvenes, que el que tenga mayor energía le da al que tiene menor energía. No, eso no. Porque la energía no solamente depende de la temperatura, también la energía depende de la masa. Y puede ser que tengamos un objeto con mucha cantidad de masa, por ejemplo, imaginémonos el océano, y que de repente alguien deje caer un objeto, aunque sea algo grande, una viga enorme, digámoslo, a una temperatura de 200 grados, y el océano es enorme, ¿no? A una temperatura de 30 grados. En teoría, ¿quién tiene más masa? El agua, aquí el océano, ¿no? Y una enorme cantidad de masa comparada con esto es insignificante. Por lo tanto, la energía que tiene la viga es casi cero comparada con la energía que tiene el mar, si las comparo en esas dimensiones. Sin embargo, la barra viene a 200 grados Celsius y el mar está a 30 grados. ¿De dónde se transfiere la energía?
de la barra al mar o el mar a la barra? ¿Jóvenes? ¿De dónde se transfiere energía? ¿Del mar, de la barra al mar o del mar a la barra? La barra está a 200 grados y el mar está a 30. Del mar, de la barra al mar. La idea sigue siendo esa, jóvenes. Aunque tenga más energía, entre comillas, el mar, la transferencia se da del objeto más caliente al más frío. En este caso, de la barra al mar. Eso así es la transferencia de energía. Ahora, durante esa transferencia de energía, jóvenes, miren, durante esa se llama contacto térmico, una transferencia de energía, el cual puede darse por varios mecanismos, ya sea por contacto directo, conducción o pulsando un medio como el aire o el agua, por ejemplo, por convección, o incluso como emite el sol, que es por radiación. Siempre, jóvenes, la energía fluye de la temperatura mayor al de menor temperatura. Eso es lo que se ha observado experimentalmente. Llega un momento, jóvenes, que los sistemas deja de haber transferencia. ¿En qué momento deja de haber transferencia de energía? ¿En qué momento? ¿En qué instante se detiene la transferencia de energía? A ver, jóvenes. Jóvenes. Cuando ambos elementos tienen la misma temperatura, están como en equilibrio. Cuando ambos llegan a la misma temperatura, correcto. Cuando los dos sistemas llegan, jóvenes, a la misma temperatura, se dice que se ha llegado al equilibrio térmico, ¿no? Ya deja de haber transferencia. A eso llamamos equilibrio térmico. Jóvenes, volviendo al caso del termómetro donde nos quedamos, el termómetro va a empezar a registrar una temperatura. En algún momento va a llegar a un punto estable. Y vamos a registrar el valor que dice ese termómetro. Jóvenes, cuando el termómetro llega a ese punto estable, ¿qué ha sucedido entre el café y el termómetro? ¿Qué se ha dado entre el café y el termómetro una vez que el termómetro ya deja de registrar valores, sino que queda ya en un punto constante? Están en equilibrio. Se da el equilibrio térmico. Ambos llegan a la misma temperatura. Jóvenes, en pocas palabras, el termómetro realmente mide la temperatura alcanzada por él mismo. Pero como está en equilibrio térmico con el café, entonces se dice que la temperatura es la temperatura del café. Jóvenes, cuando nosotros nos medimos la temperatura con un termómetro de ese tipo, y el termómetro llega a 38 grados, digamos, ¿no? Y ya llegó hasta ahí casi de inmediato, ahí se detiene. Jóvenes, ¿el termómetro está midiendo su propia temperatura o la temperatura del cuerpo de nosotros? En la realidad, ojo, en realidad, ¿qué está midiendo? ¿Su propia temperatura alcanzada o la temperatura de nosotros? Jóvenes. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, yo creo que sería su propia temperatura. Sí, claro, de hecho mide su propia temperatura porque él alcanzó. Ahora, debido al concepto de equilibrio térmico, esa misma temperatura está en equilibrio con el cuerpo de nosotros, y esa misma temperatura debe ser la misma temperatura que tenemos nosotros en ese momento. 38 grados ya se considera fiebre, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, a eso le llamamos equilibrio térmico, jóvenes. Cuando llegan los sistemas que están en contacto térmico, llegan a la misma temperatura. Pero es importante, jóvenes, si estamos hablando de temperatura, de equilibrio, o equilibrio térmico, mejor dicho, hablar de materiales conductores térmicos y aislantes térmicos. Los conductores térmicos son aquellos jóvenes capaces de transferir energía o calor a través de ellos mismos. Algunos de los mejores conductores térmicos son los metales. Y son muy útiles también para la transferencia de calor, energía. Pero en muchas ocasiones nosotros deseamos, jóvenes, que no haya transferencia de esa energía. Que algunos objetos conserven en ese momento el calor que tienen o la energía, mejor dicho, que poseen en ese momento. Entonces existen los aislantes térmicos. De hecho, de algunos materiales como algunos tipos de maderas, espumas de plástico, fibras de vidrio, espuma de poliestireno, el mismo aire, jóvenes, el aire calmo o muerto que uno le llama,
que es usado en muchos edificios, también funciona como un buen aislante térmico. Miren, en algunas construcciones, jóvenes, importantes, aparte de cuando van dejando las paredes, van dejando espacios también entre ciertas paredes, pero llenos de aire. Eso sirve como aislantes térmicos. A esos jóvenes es muy importante porque el aire, jóvenes, es uno de los mejores aislantes que hay de calor de sistema. Eso a nivel de ingeniería. Pero, jóvenes, con el tiempo, estos sistemas de aislantes no son tan infalibles. ¿Por qué? Porque dejan pasar, aunque sea de manera muy lenta, cierta cantidad de energía. Como el caso de las hieleras, el caso de los termos que usamos nosotros para el cafecito. Sí, es cierto, nos mantienen el café por más tiempo que si lo tuviéramos en el ambiente, eso sí. Pero en algún momento, tanto la hielera, que tenía, por ejemplo, hielo, valga la redundancia, en algún momento lo que vamos a tener es agua, estado líquido. Lo mismo un termo, de repente un café que está calientito, tibio, de repente hay un momento que está frío, si lo dejamos pasar demasiado tiempo. ¿Ok? Pero siguen siendo buenos sistemas. Un aislante, jóvenes, ideal, eso es lo que buscaríamos nosotros, un aislante ideal, jóvenes, sería un aislante que no permite el paso por ningún motivo de energía. No existen, pero en muchas ocasiones vamos a trabajar con la idea de un aislante ideal. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, de acuerdo. Sí. Hasta aquí, jóvenes, que quede claro la idea del equilibrio térmico. Vamos a hacer mucha énfasis en esos tipos de teorías. Y aquí viene lo que es la ley cero, la termodinámica. Jóvenes, extrañamente, yo me imagino que vieron ahí en el video, la ley cero se llamó ley cero porque ya estaba la ley 1, 2, hasta la tercera ley de la termodinámica. Pero esta ley, jóvenes, o cuando se planteó esta idea, que de hecho se miraba trivial, o sea, que se sobreentendía, según ellos, ya era parte que tenía que entenderse antes de la primera ley, pero sin embargo no fue así. Se dieron cuenta de que a pesar de que unos la consideraban normal o trivial, pero no era para todos lo mismo. Y la idea es dejar que todos, de alguna manera, o se orienten en la idea de por qué este planteamiento ya no funcionaba tan trivial. Entonces nace el concepto de la ley cero. Como ya estaban las otras leyes, no iban a cambiarle los nombres, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿qué hay antes del 1? Pues el 0. Entonces llamemos la ley cero. ¿Y qué dice esta ley cero, la termodinámica? Es una ley bien práctica, como les digo, bien sencilla, pero sin embargo no es que es tan trivial. ¿Quién me lee, jóvenes? Esto que está en este color. Ahí que está, lo que está sombreado. Léamelo. ¿Quién me lo lee? Jóvenes, por favor. Dice, si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. El resultado se llama ley cero de la termodinámica. Básicamente la ley cero, jóvenes, es una ley de equilibrio térmico. ¿Ok? Pero que involucra sistemas que no necesariamente están en contacto térmico entre ellos, pero sí están en contacto térmico con otros elementos y a su vez estos jóvenes con ellos mismos provocando que haya un equilibrio térmico. ¿A qué me refiero? Veamos la figura para entenderlo mejor. Ok, quiero que nos entremos en la figura A. ¿La ven, chicos? Sí. Miremos el dibujo. Tenemos tres sistemas, el sistema A, el sistema B y el sistema C. Entre el sistema A y el sistema B hay un aislante ideal. Vamos a colocar un aislante ideal. Miren. ¿Qué significa que hay un aislante ideal entre A y B? ¿Qué significa, jóvenes? Que no hay transferencia de... Que no hay transferencia. Que no hay transferencia de energía entre ellos. Muy bien. Entre A y B no hay una transferencia de energía directa. Sin embargo, entre el sistema y el C, lo que tengo aquí es un conductor térmico. Miren. ¿Hay transferencia entre A y C?
¿Hay transferencia de energía entre A y C, jóvenes, entre el sistema A y el sistema C? Sí. Sí. ¿Y hay transferencia entre B y C? También. También. Vemos algo interesante, que el sistema A y B de manera directa no hay transferencia entre ellos, pero hay un puente, por así decirlo, entre ambos, que es el sistema C. Dice la teoría, jóvenes, que si A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema C, y a su vez, jóvenes, ellos dos jóvenes también, bueno, y están en contacto térmico ellos dos, entre sí, eso. ¿Se imaginan que en algún momento A y B jóvenes llega al equilibrio térmico, que es que llegan a la misma temperatura, ¿de acuerdo? Chicos. Sí. Y a su vez, jóvenes, B y C también lo hacen. Automáticamente, jóvenes, cuando eso ocurre, si B está en equilibrio térmico con A y con, si C, está en equilibrio térmico con B, con A y con B, automáticamente A y B, ¿cómo están, jóvenes? Aunque no estén en contacto térmico. Equilibrio térmico también. También equilibrio térmico. Eso es la ley cero de la termodinámica. Miren, de igual manera, jóvenes, de igual manera, permítanme, tenemos los sistemas, jóvenes, tenemos otro dibujo donde entre A y B sí hay un conductor, pero entre AC y BC lo que hay es un aislante térmico. Me doy cuenta, jóvenes, que A y B en algún momento van a alcanzar el equilibrio térmico, porque están en contacto térmico. Pero ¿qué pasa con A y C y B y C? ¿Jóvenes? Hay un aislante entre ellos. Hay un aislante entre ellos. ¿Qué significa? Que no hay transferencia. Que no va a haber transferencia. Puede ser que A y C nunca lleguen al equilibrio térmico, igual que B y C. Pero A y B sí pueden llegar. Ahora, todo eso, jóvenes, indica lo que habíamos establecido, que dos sistemas están en equilibrio, sí y solo sí llegan a la misma temperatura. Equilibrio térmico, ojo. Si no ocurre eso, no se da esa parte de equilibrio térmico. Dice que si difieren las temperaturas de dos sistemas, no puede estar en equilibrio térmico. Así de simple, ¿no? Esta condicionante de sí y solo sí es un condicionante directo. Miren, sí y solo sí. No hay otra manera. Muy bien, jóvenes. Pasemos de la segunda ley. Haremos un poco de los termómetros. Ya hablamos de ellos, de hecho, jóvenes, y de las escalas, pero vamos a irnos de un solo a los niveles de las escalas. Existen varios tipos de termómetros que ya mencionaron. Uno que no mencionamos fue los famosos termopares, que también son conocidos como termómetros en algunos casos, bueno, varían, ¿verdad? Como termómetros bimetálicos, los cuales tienen dos tiras, jóvenes, de dos elementos metálicos distintos, los cuales cuando se someten a ciertos cambios de temperatura, miren, van, de alguna manera se van deflectando, o algunos incluso se van dilatando, haciendo que se mueva una aguja y registrando valores directamente. Se usan bastante, jóvenes, este tipo a niveles de laboratorio o industriales. Y también tenemos los termómetros de resistencia que trabajan con unas bobinas, un tipo de bobinas eléctricas en su sistema. Muy bonitos también. Hay muchos tipos. Jóvenes, vamos a la escala del sistema internacional. En el sistema internacional, jóvenes, la escala de medida es el Celsius. Se dice grados Celsius. Ojo. Este sistema, jóvenes, va de 0 a 100 divisiones. Miren, va de 0 a 100, son 100 divisiones. Se tomó, jóvenes, como referencia el agua pura. Entre comillas, el punto de congelación del agua, entre comillas, como se muestra ahí, jóvenes, es aproximadamente 0 grados Celsius. Y el punto a que el agua hierve o ebulle es aproximadamente 100 grados Celsius. Ojo, digo aproximadamente porque realmente no es exacto. El agua no siempre ebulle a esa temperatura o funde a esa temperatura también. Pero sí cerca de ellas, eso sí es seguro.
Entonces, jóvenes, esa fue la escala más sencilla, entre comillas, que se ha dejado de 0 a 100 divisiones, tomando en cuenta como referencia el agua. Y cada división representa el Celsius. Sin embargo, como les decía, jóvenes, nosotros no solamente debemos estar familiarizados con el Celsius, sino también con la escala del sistema inglés, el famoso Fahrenheit. Pero fíjense que si el punto de congelación del agua es 0 grados en el sistema internacional, en el sistema inglés, los Fahrenheit, el punto de congelación son 32 Fahrenheit. Y el punto a la cual el agua ebulle o se vuelve vapor es 100 grados Celsius. Pero en el sistema internacional, perdón, el sistema inglés es 212. Si hago una diferencia, jóvenes, resto 100 menos 0 me da 100. ¿Cuánto da 212 menos 32, jóvenes? 180. 180. Lo que me doy cuenta automáticamente es que no hay una relación directa, miren, o una escala 1 a 1 entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. De hecho, la relación es de 100 entre 180 o 180 entre 100. Por lo tanto, jóvenes, nace un factor de corrección. Y también partiendo de los 22 grados, jóvenes, Fahrenheit, y todas esas presiones atmosféricas estándar, se dan las relaciones entre las temperaturas. Y decimos que, copien ahí, jóvenes, o si lo tienen copiado mucho mejor, que la temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura Celsius más 32. Esta nos sirve para convertir de Celsius a Fahrenheit. Y si queremos convertir de Fahrenheit a Celsius, eso sería igual a 5/9 de la temperatura Fahrenheit menos 32. Jóvenes, si la temperatura del cuerpo es 37 grados Celsius, ¿cuánto será en Fahrenheit? A ver, hagan la conversión esta. Sustituyan 37 aquí donde dice TC. ¿Cuánto les da, jóvenes? 9/5 por 37 más 32. ¿Cuánto sale la temperatura en Fahrenheit? ¿Cuánto sería la temperatura del cuerpo humano en Fahrenheit? Me da 98.6. ¿Me confirman? Sí, así sale. Mira, quiere decir que en la escala Fahrenheit la temperatura normal del cuerpo debe ser 98.6 Fahrenheit. Directamente. Y aquí están las divisiones de los grados con respecto a eso. Algo importante, jóvenes, importante, es que estas relaciones o estas ecuaciones 1 y 2 solo me permiten a mí establecer un punto para un cambio de temperatura puntual. ¿A qué me refiero? Que si yo digo que en este momento la temperatura en Tegucigalpa es 23 grados Celsius, en este instante, yo puedo utilizar esta ecuación para convertir eso a Fahrenheit. O viceversa, si digo que, por ejemplo, la temperatura de cierto objeto es de 75 grados Fahrenheit, yo perfectamente puedo utilizar esta ecuación de manera directa. Pero si yo les pregunto, jóvenes, si por ejemplo, en este momento la temperatura en Tegucigalpa es de 23 grados, y yo espero, jóvenes, que la temperatura a mediodía sea de unos 28 grados, miren, yo puedo calcular la temperatura, cada temperatura, ya sea en este momento a las 10 de la mañana o a las 12 utilizando estas ecuaciones, pasarlas a Fahrenheit. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, sí. Pero la cosa es, si yo quiero saber cuánto fue el incremento o decremento, eso va a depender si aumenta o disminuye. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto es ese intervalo, ese cambio de temperatura, joven? 5 grados. 5 grados. Si quiero pasar esos 5 grados, los cuales no se escribe así, sino que de esta forma, con el símbolo a este lado. Miren. Cuando es un cambio de temperatura, jóvenes, los grados se ponen a la derecha de la letra. Cuando es una temperatura normal o puntual, se ponen a la izquierda, como está en estos casos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 200, 100 y 212. A la izquierda, sea de Fahrenheit o de Celsius. Resulta el caso, jóvenes, que si yo quiero convertir estos 5 grados Celsius de diferencia a Fahrenheit, esta ecuación no es correcta. Alguien me dirá, profesor, pero ahí se lo está convirtiendo 5 grados Celsius a Fahrenheit. Sí, es cierto. Pero si yo hago esto aquí, jóvenes, de manera directa, no es correcto. No me está dando el resultado. Porque esto solo es un intervalo de temperatura, un cambio, un incremento. Y estas ecuaciones están diseñadas para
no para incrementos, sino que para temperaturas puntuales. Vamos a ver algo, jóvenes. Vamos a irnos al NOT, vamos a irnos a nuestro curso y vamos a agregar algo que vamos a poner temperatura. Quiero que hagamos algo, jóvenes. Hagamos algo muy sencillo. Vamos a suponer que la temperatura en este momento a las 10 a.m. a las 10 a.m. en Celsius es de 23 grados. Vamos a suponer que llegando como a mediodía, la temperatura va a llegar a alcanzar a ser 28 grados, como habíamos dicho, más o menos. ¿Ok? El intervalo, jóvenes, o el cambio de temperatura en Celsius era de 5, me dijeron, ¿verdad? 28 menos 23, eso sería, jóvenes, 28 menos 23, y eso es 5 Celsius, pero ahora pongo el símbolo a este lado, miren. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me van siguiendo, muchachos? No, ingeniero, sí es que me está fallando la señal y no escucho muy bien lo que dice. ¿Tienen problemas, jóvenes, los demás? Respóndanme, ¿tienen problemas los demás, jóvenes, o van bien? Yo sí le oigo. Oye, ¿escucha bien los demás? Quiero confirmar si es su internet o es el mío. Sí, bien. Yo todo bien. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos lo siguiente, jóvenes. Denme la fórmula, jóvenes, que copiaron ahorita para pasar de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, ¿cuánto era? TF que es igual y TC que es igual. Denme las dos. En Fahrenheit es 9 entre 5 9 quintos. por la temperatura en Celsius. Ajá. Más 32 Grados. No importa, grados, eso no importa. Y aquí, jóvenes, bueno, sí importa, pero no. ¿Este cuánto era? 5 novenos de TF menos 32, jóvenes. Sí. ¿Ok, va? Muy bien. Tengo estas dos relaciones. Si yo quiero saber, jóvenes, cuánto es la temperatura que en Celsius que había o que era a las 10 de la mañana sobre la conversión, ¿cuánto es 23 Celsius en Fahrenheit, jóvenes? Hagan la conversión. Utilicen esta primera ecuación, ¿ve? ¿Cuánto da, jóvenes? 23 a Celsius a Fahrenheit. 73.4. ¿Perdón? ¿Jóvenes? Me da 73.4. Me confirman, Fahrenheit. ¿Jóvenes? ¿Me confirman, jóvenes? Sí, eso me da. 73.4 Fahrenheit con el símbolo aquí a la izquierda, miren. ¿El de 28 cuánto da? 82.4. 82.4 Fahrenheit. La diferencia de estos, jóvenes, ¿cuánto debería ser? Aquí tengo que la diferencia en Celsius son 5 Celsius. En Fahrenheit, ¿a cuánto equivaldría esa diferencia? Haciendo la resta de estos dos, que es lo correcto, ¿no? ¿Cuánto da? Serían 9. 9 Fahrenheit. Con el F este lado. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Jóvenes? Sí, va. Jóvenes, eso indica que estos 5 Celsius deberían ser exactamente ¿cuántos Fahrenheit?
9. 9, eso es lo correcto, jóvenes. Pero vamos a ver, vamos a suponer que venimos nosotros y sacamos la diferencia o el incremento que hubo de temperatura en Celsius. Jóvenes, usando esta ecuación, voy a hacerlo punteado. Pásenme estos Celsius a Fahrenheit, ¿cuánto le da, jóvenes? ¿Cuánto le da? 41. Es verdad que nos da 41. Supuestamente el delta de Fahrenheit nos da 41 Fahrenheit, ¿sí o no, jóvenes? Sí. ¿Me confirman? Jóvenes, ¿tiene sentido eso? No. Se supone que debería darme 9 Fahrenheit. Si hago la conversión directa, veo que me sale 41. Esto no es correcto. Esto es mentira. Lo correcto debe ser 9. Por eso es que estas ecuaciones, jóvenes, cuando quiero aplicarlas para incrementos, para pasar de escala, pero son incrementos, no son así. Ok, en este caso, jóvenes, lo que hay que hacer es olvidarse del 32, porque eso es la corrección de la escala. Realmente, jóvenes, si yo quiero convertir, esta va a ser la ecuación 3, anótenla. El cambio de temperatura Fahrenheit partiéndola de Celsius sería 9/5 del cambio de temperatura en Celsius. Ahí sí. Lo mismo sería para el cambio de temperatura Celsius. Vamos a ver, 5/9 del cambio de temperatura Fahrenheit. Ahora sí, jóvenes. Usando esta, la 3, y sabiendo que tengo el delta T de 5, ¿cuánto les da? 9. 9. ¿Los 9 son estos que corresponden acá? Hoy sí, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener cuidado entre cuando voy a hacer el cambio de temperatura de una temperatura puntual a cuando voy a hacer el cambio de temperatura de un intervalo, o en este caso de un incremento o decremento, porque también puede ser negativo de temperatura. Este delta puede ser negativo, Juan, porque puede ser que alguien diga, bueno, y si estoy a las 12 a 28 y a las 3 de la tarde está como a 24, lógico, hay una disminución. Por eso ese delta puede ser negativo o positivo. Hasta aquí, jóvenes, ¿todo claro con respecto a eso de la temperatura y los cambios de temperatura? ¿Copiaron las ecuaciones, jóvenes? Las dos nuevas. Creo que eso está explicado en el video también, ¿verdad? No me recuerdo. ¿O no? Esas dos ecuaciones no. Ok, creo que las dejé para acá. Pero ahorita ya las saben. ¿Me las guardan? Estas solo funcionan cuando hay cambios de temperatura, ya sean incrementos o decrementos. Jóvenes, tengan mucho cuidado también. Cuando vean ustedes que el símbolo está a la derecha, tanto en Celsius como en Fahrenheit, me están diciendo que lo que tienen ahí son cambios de temperatura, no temperaturas puntuales. Es una forma también, jóvenes, que se utiliza bastante. A veces no lo dicen de un solo. Y bien, ok, si no lo dicen, aunque lo pongan de esta forma, un error nada más al momento de escribirlo. Pero si lo vemos de esta forma, al lado de la derecha, cuidado. No es una temperatura así directa, sino que una temperatura, es un incremento de temperatura. Muy bien. Eso, jóvenes, de manera directa está aquí explicado en este libro, que ya lo acabamos de ver nosotros, o sea, no hay ningún problema en ese punto. Muy bien, chicos. Siguiendo con nuestro sistema, hablemos un poquito de la escala Kelvin. Hay dos escalas absolutas, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. En el sistema internacional es la escala Kelvin, en honor a Lord Kelvin, ¿verdad? Científico. Bueno, de hecho, el término Lord Kelvin se vino dando, jóvenes, como un título. Ok, se ha venido dando un título, así como el caso de los papas que se ponen el nombre de algún santo para identificarlo, cosas así. Ok, es como una categoría. Los termómetros de gas, jóvenes, son termómetros quizás más precisos.
el gas o los gases, para que se logren condensar o el término sería se me olvidó el término, pero se requieren bajas temperaturas para llegar los jóvenes a por lo menos a condensar, no digamos jóvenes a llevarlo a otro punto. ¿Qué sucede? Como no se han alcanzado ciertas temperaturas de manera experimental, sino que algunas, entonces se hacían experimentos, pero que debido a esa deficiencia los gases llegaban hasta cierto nivel. Miren, por ejemplo, aquí tengo 3 curvas, cada una con un gas distinto. Lo interesante de estos experimentos, jóvenes, es que no se podía seguir bajando la temperatura y cada gas, jóvenes, tenía diferente comportamiento hasta cierto punto. Pero se observa algo interesante, que cada gas tenía una pendiente diferente. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y qué sucede si sigo alargando estas curvas, aunque no tenga datos, sino que hago un proceso que se llama extrapolación? Extrapolar significa, jóvenes, encontrar valores a partir de valores ya dados, ya sea, puede ser extrapolar o interpolar. Las dos cosas funcionan igual. Y se pueden encontrar valores intermedios o externos partiendo de una base experimental con datos experimentales y haciendo una recursión a ver hacia qué valores pueden ir tomando estos sistemas. Ok, es aquí donde a alguien se le ocurrió, vamos a extrapolar la gráfica. Cuando hicieron eso, jóvenes, se dieron cuenta que estas 3 curvas coincidían en un solo punto. Y ese punto era negativo 273.15 grados Celsius. ¿Se imaginan esa temperatura, jóvenes? Negativo 273.15 grados Celsius. Por debajo de cero, miren. A esta temperatura, jóvenes, para aprovechar otra escala más directa y que todos los gases convergen a ese valor, se nombró como una escala nueva que se conoce como la escala Kelvin o la famosa escala absoluta. Y negativo 273.15 grados Celsius es el famoso cero absoluto o el equivalente en cero de la escala Kelvin. Así nace la escala absoluta, la cual, jóvenes, siempre se usa cada vez que hablamos de gases. ¿Ok? Cada vez que hablamos de gases. En el sistema inglés, la escala absoluta es el ranking. Y repita con la letra R mayúscula. No vamos a hablar no vamos a meter con ella, pero es muy similar, la misma idea. ¿Ok? Entonces, esa temperatura, jóvenes, conocida como el cero absoluto, en Celsius es negativo 273.15 y nace esta nueva relación para pasar de Celsius a Kelvin. Ahí también puedo hacer una relación para encontrar de Kelvin a Fahrenheit también. Entonces, si yo quiero determinar la temperatura Kelvin, jóvenes, y no se dice grados Kelvin, ojo, solo dije temperatura Kelvin. Eso va a ser igual a la temperatura en escala Celsius más 273.15. Algunos libros omiten el punto 15 y lo dejan 273. Así lo vamos a trabajar nosotros. Con 273. Y esta va a ser la ecuación número 5, pónganle ahí, de nuestro estudio. Aquí está conversión. Ok, vuelvo y repito, ahí no se usa el símbolo de grados en escala absoluta. Mucho cuidado, no lo vayan a hacer. Solo se dice Kelvin a secas, ¿ok? ¿Una pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Miren, y estos jóvenes, como decían, el nombre del físico Lord Kelvin, y empezó a darse ese título a muchos lores en la universidad, creo que de Cambridge, en Inglaterra, creo que es. Ha sucedido bastante eso. Cambridge, sí va. Ok, jóvenes. Muy bien. Vamos a dejar un par de ejercicios ahí o hacer un par de ejercicios posiblemente la siguiente semana. Pero antes de eso, jóvenes, vamos a hablar de expansión térmica. Vamos a terminar lo que es expansión térmica como teoría para hacer problemas el siguiente lunes y después empezar con calor. Algo importante, jóvenes, de la escala Kelvin es que es una escala absoluta, como les decía, y es utilizada sobre todo en el caso de los gases. Cuando hablemos de gases, necesitamos a trabajar en la escala Kelvin. ¿Ok? Partamos, jóvenes, de un primer concepto propiamente del cambio de temperatura y hablemos de lo que es expansión térmica. Nosotros sabemos, jóvenes, por ejemplo, en el caso del agua, que si ponemos entre más calor le pongamos a un sistema, ese puede provocar cambios de fase.
De hecho, si llegamos a los 100 grados, pasamos del estado líquido a un estado gaseoso. Si estamos cerca de los 0 grados, estamos pasando ya sea de sólido a líquido, de líquido a sólido. Y viceversa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de calorimetría. Pero en este momento, jóvenes, nosotros debemos saber algo muy importante, que todos los cuerpos o todas las sustancias, cuando son sometidos a cambios de temperatura, siempre sufren alguna dilatación o alguna contracción. ¿Ok? El término expansión, jóvenes, no solamente se refiere a que el objeto se agranda, también hace referencia a la contracción, que el objeto también se hace más pequeño en sus dimensiones, sin cambiar de estado de la materia. ¿De acuerdo, chicos? En este momento no nos interesa que el sistema cambie su estado de la materia. Por lo generalmente, jóvenes, estamos hablando de cambios de temperatura, ojo, de deltas, de cambios de temperaturas, miren, para este tipo de expansiones, menores a 100, miren. ¿Ven dónde aparece el símbolo? A la derecha. ¿Qué significa este 100? ¿Es una temperatura puntual o qué es una variación de temperatura? Una variación. Una variación. Muy bien. ¿Ok? Hacer una variación, jóvenes, y no pasar de los 100 grados, estamos asegurando que las sustancias no van a cambiar su estado de la materia. Sin embargo, cuando hay cambios de temperatura, como les decía, ya sea deltas positivos de expansión o deltas negativos de compresión, de alguna manera la estructura cambia en sus dimensiones. Pero a veces esos cambios son tan insignificantes, jóvenes, tan pequeños, que no los vemos a los humanos. Miren. Por ejemplo, en el caso de una varilla, eso provoca que el sistema o sea un poquito más grande o sea un poquito más pequeño. Si la temperatura aumenta, el cuerpo tiende a dilatarse o a expandirse un poco. Si la temperatura disminuye, el cuerpo tiende a contraerse. Jóvenes, esto es importante también en la construcción. ¿Por qué? Porque debido a esto, aunque no sean grandes cambios de temperatura o incluso que no provoquen grandes cambios, que de hecho sean milimétricos, bueno, hasta micrométricos, pero con el tiempo, jóvenes, las estructuras cuando están haciendo movimientos se están dañando porque están provocando esfuerzos o tensiones. Por eso es que muchas veces, jóvenes, y en muchas construcciones, se dejan espacios y uno a veces no los entiende. ¿Por qué dejaron estas pequeñas ranuras? ¿Por qué dejaron estos pequeños espacios en estas vigas? ¿Por qué no las hicieron de un solo? ¿Por qué no las continúan de un solo? No. Eso no tiene nada que ver con que a alguien se le ocurrió hacerlo así, o porque no tenían costo, presupuesto, o es una cosa que no tiene sentido y que alguien la vio porque se miraba bonita. No. Todo eso tiene que ver con esto, jóvenes, con el ciclo de vida de esos materiales. Porque se sabe que se van a expandir. Lo mismo ocurre con el concreto, jóvenes. No sé si se han fijado que las calles a veces de concreto hidráulico a veces se rajan con el tiempo, ¿no? Bueno, siempre y cuando estuvieron bien con la mezcla y todo eso, otros factores, pero con el tiempo algunas zonas se rajan. No sé si se han fijado, jóvenes. De hecho, las calles a veces no las tiran de un solo, las tiran seccionadas, las carreteras. Bueno, sí. Las calles aquí en Tegucigalpa, más que todo. ¿Por qué? Necesitamos dejar esos espacios. Vamos a hablar de este tipo de expansiones, jóvenes, pero todas son realmente relativamente similares. Expansión lineal, expansión de área y expansión volumétrica. Miren, todas, jóvenes, por debajo del delta de temperatura de 100 grados Celsius, lo que implica que no va a haber cambios de fase. Nos vamos a meter con cambios de fase más adelante. Tal vez el lunes ya. Vamos a suponer que tenemos una varilla, jóvenes, de un material cualquiera que originalmente tiene una longitud L. Miren, una longitud L sub 0. Y está a una temperatura inicial T sub 0. Después esa varilla, jóvenes, por algún motivo es calentada, miren, aumentando su temperatura. A ese cambio de temperatura le llamamos delta T. Entonces la temperatura final que va a tener el sistema va a ser la temperatura inicial más el cambio de temperatura que se incrementó. Lo que sucede, jóvenes, es que cuando hay un aumento de temperatura, también hay un aumento en la dimensión lineal del material. Entonces, así como aumenta un delta T, se incrementa también un delta L. Y entre mayor, jóvenes, es el cambio de temperatura, mayor va a ser el cambio de longitud. Por eso se dice que la temperatura, jóvenes, es directamente proporcional a la longitud. Y eso es cierto.
De hecho, jóvenes, nace esta expresión de lo que es la expansión lineal. Y se dice que un incremento en la longitud, miren, un pequeño delta L, que es esto que está aquí, este incremento, jóvenes, va a ser igual a un factor de corrección alfa por la longitud inicial que va a tener el elemento por esa variación de temperatura. Y me doy cuenta, jóvenes, que delta L depende, jóvenes, de la longitud inicial que tenía la barra o el cuerpo o el elemento, de la variación de temperatura y de alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es un coeficiente conocido como el coeficiente de expansión lineal. Las unidades son 1 sobre Kelvin o 1 sobre Celsius. Otra cosa importante, jóvenes, que me había olvidado mencionar. Los cambios de temperatura, jóvenes, los incrementos de temperatura de la escala Celsius y la escala Kelvin son relativamente iguales. Si yo digo que aumentó, jóvenes, en 50 grados Celsius, automáticamente el incremento en Kelvin, ¿cuánto creen que sería? Si digo que dimensionalmente son iguales, lo que cambia es la unidad. Si digo que eso aumentó 50 grados Celsius, aumentó, ojo, ¿cuánto es eso en Kelvin? También 50, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí. Esto solo ocurre, jóvenes, en los cambios de temperatura. No me vayan a decir que 37 grados Celsius normales son 37 Kelvin. Eso sí, eso no es cierto. Solo ocurre cuando hay cambios de temperatura. O sea, si algo se incrementó 25 Celsius, ¿cuánto es eso en Kelvin? Si es incremento. También 25 Kelvin. ¿Ok? Por eso es que en muchos libros, cuando relacionan Celsius con el símbolo a la derecha o Kelvin, que son de cambios, no importa con cuál lo hagan, porque es lo mismo. De hecho, jóvenes, aquí me dicen que las unidades son Kelvin a la negativo 1, o sea, 1 sobre Kelvin. Pero como esto es de cambio, esto viene de un cambio, las mismas unidades corresponden a 1 sobre Celsius, miren, pero con el símbolo a la derecha. Debido a esto, como las variaciones de Celsius y de Kelvin son exactamente, dimensionalmente, son iguales dimensionalmente, entonces no importa si yo en las tablas le pongo Celsius o Kelvin, porque yo debo tener presente eso. Ahora, vuelvo y repito, eso solamente ocurre cuando hay cambio de temperatura. Y esos coeficientes de expansiones lineales, jóvenes, que vamos a usarlos bastante, son propios de cada elemento. No se les olvide, son propios del elemento de la sustancia que estemos trabajando. Entonces, jóvenes, me guardan estas ecuaciones. Vamos a decir, jóvenes, que para la expansión lineal, el cambio de longitud, el delta de longitud, va a ser igual a lo que es, jóvenes, alfa por longitud inicial por el cambio de temperatura. Pero resulta el caso, jóvenes, también, que yo sé que la longitud final que va a tener un elemento va a ser igual a la longitud inicial más el cambio de longitud, el incremento de longitud. Esto tiene sentido, ¿no? ¿Cuál va a ser la longitud final que va a tener el elemento? La longitud inicial que tenía al inicio más la pequeña variación de longitud que tiene ahora. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, sustituyendo este delta L acá, me doy cuenta que L se puede escribir como L sub 0, paréntesis de 1, más alfa por el cambio de temperatura. Si quieren, jóvenes, guarden estas tres relaciones. Estas dos últimas sirven para longitudes finales. Las puedo usar de esa manera. Miren, esto es para expansión lineal. También para expansión o contracción, si quieren ponerle también, lineal. Miren, ahí vamos a hacer un par de ejercicios la otra semana. Voy a preparar la guía. De igual manera, jóvenes, cuando hablo de expansión lineal, también puedo hablar de expansión de área. Y la expansión de área, bueno, aquí no la menciona, es muy similar. Lo que pasa es que cuando hablamos del área, jóvenes, ya estamos hablando de 3 dimensiones. Miren, expansión de área. Estamos hablando de 2 dimensiones. Por ejemplo, en el caso de una placa, estamos hablando de que pues, se expande la base, por ejemplo, o este lado A y el lado B.
varía un poco y son similares. El cambio de área, jóvenes, el cambio en el área va a ser igual a alfa. Ojo, aquí sería 2 veces alfa, eso es lo que cambia. Que ahora el coeficiente de expansión es el doble. Ok, son 2 dimensiones. Es 2 veces alfa por el área inicial por el cambio de temperatura. Mira. Similar al primero que tenemos aquí. Nada más que este es de área. Mira. Creo que cambia, que es 2 veces alfa, no una vez. Y que ahora hablamos de área inicial. De igual manera, el área final va a ser igual el área inicial más el cambio de área. Y esto significa, jóvenes, que el área va a ser igual a el área inicial, miren, factor común, de 1 más 2 veces alfa por el cambio de temperatura. Y tengo las ecuaciones similares a las primeras. Nada más que estas, jóvenes, para área. Para área. ¿Las copian, chicos? ¿Las tienen? Muy bien, jóvenes, muy bien. Y de igual manera, jóvenes, ahora si hablamos de volumen, también hablamos de 3 dimensiones ahora, miren. Expansión o contracción volumétrica. Ahora, en el volumen aparece algo interesante, que la expansión de volumen también se da a nivel de sustancias, no solamente a nivel de sólidos. Hasta este momento, las 2 anteriores son a nivel de sólidos. Ok, pero mantenemos la misma idea. El cambio de volumen va a ser igual a 3 veces alfa por volumen inicial por el cambio de temperatura. Siempre dependen de la temperatura. Lo que indica que el volumen final es igual a volumen inicial más el cambio de volumen. Por lo tanto, jóvenes, ese volumen final es igual, sustituyendo este aquí, a volumen inicial de 1 más 3 veces alfa. Ahora es 3 veces, ¿ves, jóvenes, el alfa? Lo que cambia aquí es que es volumen y ahora es 3 veces, no 2 veces ni una vez. ¿Ok? Ya aparecen estas ecuaciones. Ahora, 3 veces alfa, jóvenes, en un fluido, eso es beta. Miren, por lo tanto, el cambio de volumen se puede reescribir también como una nueva variable. En vez de poner 3 veces alfa, escribo su equivalente, que sería beta, por volumen inicial por el cambio de temperatura. Pero es el mismo, jóvenes. Ya puedo usar ya sea alfa multiplicado por 3 veces o beta de acuerdo a una tabla. Miren, aquí está lo que acabamos de ver. Delta B es igual a beta por B sub 0 por el cambio de temperatura. Y esos, jóvenes, esos coeficientes se encuentran en la tabla, miren, en la tabla 17.1 y 17.2. La 17.1 me da el alfa, jóvenes, ya sea en Kelvin menos 1 o Celsius menos 1, porque vimos que en el cambio son iguales las unidades, en este caso, de algunos sólidos. También tengo algunos sólidos para beta, pero ustedes se fijan, el aluminio, que es 2.4 por 10 a la menos 5, y que el beta es 7.2 por 10 a la menos 5, es multiplicar 3 veces joven, según la fórmula. Ahora, en el caso de los líquidos, sí hay que ser, ahí no tenemos en sólidos, como el etanol, glicerina, mercurio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el día lunes vamos a hacer varios ejercicios de estos, jóvenes, para entender un poco más todas estas relaciones. Al final, aquí hay una demostración que quiero que la vean de cómo se llega a por qué beta es igual a 3 veces alfa, donde beta es indicada para fluidos en general y para sólidos, pero, bueno, de hecho para fluidos más. Y el alfa, jóvenes, es para sólidos, pero hay una relación entre alfa y beta. ¿Me guardaron esas ecuaciones, jóvenes? Todas estas que acabamos de notar aquí, de expansión, lineal, de área y de volumen. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, jóvenes. Vamos a hacer un par de ejercicios de eso la otra semana y vamos a dar inicio a otro tema. Pero ese tema, jóvenes, lo vamos a ocupar a agarrar. No vamos a ver expansión térmica del agua, eso no, ni esfuerzo térmico. Son temas muy interesantes, pero no vamos a meternos. Vamos a hablar, jóvenes, de cantidad de calor. Tal vez en la segunda hora vamos a empezar con eso de la próxima clase. Por lo pronto nos quedamos hasta aquí. Vamos a hacer un par de ejercicios
la próxima clase de expansión térmica. Y quiero que me hagan unas conversiones y voy a dejar los siguientes ejercicios para ustedes. Bueno, esos son solamente de conversiones de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit o a Kelvin directamente. Entonces voy a dejar de tarea, jóvenes, ya los siguientes ejercicios. ¿Listos para anotarlos, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. El 17.1, esto lo hacen ustedes, porque estos son de conversión. Quiero ver cómo están en la conversión. 17.1 y el 17.2. Ahí con esos dos tienen para entretenerse, jóvenes. 17.1 y 17.2. Miren. ¿De acuerdo? 17.2 tiene varias cosas que hay que hacer. Algunas veces, algunas son diferencias, tengan mucho cuidado, algunos son deltas. Ya saben las ecuaciones que se usan en los deltas. En las operaciones de temperatura. Muy bien. ¿Claro, jóvenes? Son una consulta. Hoy subiría los ejercicios, ¿verdad? ¿Cuál ejercicio? La guía. ¿O de cuál ejercicio me habla? Sí, la guía. Va a tratar de subirla hoy o mañana. Lo que sí necesito activar es el foro también del segundo avance. ¿Me lo recuerdan en unos minutos, jóvenes? Está bien. Ya vamos a ir activando, porque también hay que activar el foro académico del segundo parcial, pero eso lo voy a activar despuesito. Y las tareas también hay que irlas activando, en las tareas nuevas. Que no sé qué tareas hay para este parcial, tengo que revisar el sílabus. Así que, bueno, Santos, si quiere puede tener la grabación. Muy bien.